No, mi barba. Sí. Sí. Quité la barba ya por fin. Eh, ya ahí ya empecé a grabar, ya pueden enviar sus unos. Este, Vamos a ver. La clase anterior, al final, entramos en este tema. Ok, función inyectiva, eyectiva y sobreyectiva. Por aquí lo tengo también en el whiteboard. Si lo he escrito como más acá, creo. Ah, bueno, no, esto fue cuando practicamos el lunes, ayer. Y sería este. Aquí está. Aquí está. Entonces, como les decía, vimos función inyectiva, eyectiva y sobreyectiva. Esto es importantísimo, entender esto. En la función, tenemos una función general en donde hay dos condiciones, ya las hemos conversado mucho. Una es que no sobran elementos en el dominio y la otra que un elemento del dominio solo va a uno del codominio. ¿Okay? Y ahora tenemos, cuando es inyectiva, entonces las imágenes tienen una preimagen o cero preimágenes, como en este caso, tienen cero preimágenes y estas tienen una preimagen. Cuando es sobreyectiva, que ahorita vamos a ver este con más detalle, en este caso puede tener más de una preimagen, al menos una es. Este, por ejemplo, tiene una preimagen, este tiene dos preimágenes, y así podría seguir tres o más. Y en este otro caso ya es como el caso ideal, la función biyectiva. Esto es para poder, cuando es biyectiva, podemos ver la función inversa. Ahí se daría la función inversa. En la función inversa ahora vamos a ver que es muy sencillo también, lo que hay que aplicar. Y este, en este caso es una relación uno a uno, un elemento con uno. Ya no tiene o más de una preimagen o cero preimágenes, sino que es una preimagen para cada elemento del codominio. Entonces, la función inyectiva, voy a empezar repasando esto. Esto es lo principal, que si dos imágenes son iguales es porque sus preimágenes son la misma preimagen. Hicimos esta prueba en este ejercicio, lo tuvimos que realizar 3 veces con la función f. Colocábamos f de x1 igual a f de x2 a ver si llegábamos a esto. Muy sencillo, es aquí cancelamos estos y vamos haciendo ese procedimiento a ver si llegamos. Por ahí anotamos que cuando está elevado a un índice par, entonces teníamos este caso, que se generaba un más menos. ¿Okay? Cuando generamos un más menos ya tenemos problemas, porque se da el caso donde x1 es igual a menos x2. Y, por ejemplo, en este, todo estaba bien, x1, llegamos a que x1 era igual a x2. Entonces, este era lo único que nos servía. Por ahí levantaron la mano, no sé si fue en alguno, ¿no? Y ahí apunté la hueco. Ok, vamos a hacer una nueva. Y ahora vamos a escribir por acá. ¿Dónde está esto? Función. ¿Con cuál seguiríamos? ¿Con la inversa? Sobreyectiva. Ajá, con la sobreyectiva. Es sobreyectiva, luego biyectiva y la biyectiva es la que nos da ese campo a ir a la inversa. Sobreyectiva. Entonces, aquí ocurre algo con mucho sentido. Algo que tiene toda la lógica del mundo. Nosotros estamos viendo que lo que tiene que ocurrir es algo con respecto al ámbito, ¿ok? Perdón, con respecto al codominio. Todos los elementos del codominio, ¿cómo son? ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que estar relacionados en la función?
O en el codominio. En el codominio, ajá. ¿Cómo debería ser? Pueden quedar sin preimágenes. No, en la sobreyectiva todos tienen que tener por lo menos una imagen. Ajá. Todos tienen que tener por lo menos una preimagen. Muy bien. ¿Y eso a qué se les relaciona? ¿Cómo a qué se parece? Voy a hacer otro cuadro de texto. Voy a escribir esto que concluimos. Todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio. Se puede cambiar los colores. Está, eso, o sea, muy bien. Pero vamos a ver, ¿qué más me dice? ¿Qué sería lo que ocurre aquí? Si todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio, tengo una set. No sé qué. Todos se relacionan. ¿A qué se les parece eso? Eso es. Ajá, estamos no en el es como lo del dominio máximo, es esa idea. Pero como estamos hablando de codominio y todos los elementos se relacionan con alguna preimagen, entonces ese codominio es igual a algo. ¿Al ámbito? Al ámbito. Al ámbito. Codominio igual al ámbito. Y esto debería de ser algo sencillo de verificar, por el hecho de que si nos ponen una función, nos tienen que dar un codominio, ¿ok? Cuando nos dan el codominio, nosotros ya sabemos obtener el ámbito, entonces luego comparamos. Si los dos conjuntos son iguales, entonces sería sobreyectiva. Vamos a ver qué tal. Voy a ponerles un ejemplo yo. Y igual a... Qué raro, se ve diferente. Seguro me metí en otra parte. Sí, aquí me metí en otra parte. Calculadora. No. Ok, ya. X al lado más C. Les ponen un ejemplo entonces y les dicen, sea F que va de R a y el criterio es f de x igual a x al lado más 5. Justamente es esto que puse aquí. Entonces, esta es la función f de x. Y ahora lo que nosotros tendríamos que ver es si el codominio es igual al ámbito. Entonces, en este ejemplo, que es más gráfico porque falta una pequeña explicación con respecto al ámbito. Por ejemplo, el ámbito empezaría aquí en el vértice y ya algunos saben, algunos no recuerdan, o así puede ser, que ese vértice, el valor en Y es f de menos b sobre 2 por a, o menos discriminante sobre 4a. Y eso nos da
este valor y sería aquí hacia arriba. ¿Ven? Y ese valor es 5. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el ámbito? ¿Cuál es el ámbito en esta gráfica? Así como se ve esa gráfica es la que representa esa función. Ok, están escribiendo, gracias. Son iguales. El ámbito de F es de 5 a más infinito. Entonces, ámbito de F es igual al codominio de F. Ok, muy bien. Y tenemos que es sobreyectiva. Muy bien. Si hubiéramos tenido otro ejemplo. Ejemplo 2. Puede ser como el mismo para que haga un contraste. Ahora esta función la definen en el ejercicio, en las preguntas de mercar con X, en todo esto viene así. Sea G una función que va de R a R. Sí, bueno. Sí. Sea G va de R a R en este caso, y igual G es igual a, ok, con mucho gusto, a X a la 2 más 5. Es este mismo caso, ahora está G de X. G, la función G. Ya le respondo. Entonces, en este caso, nuestro codominio es R, pero ya nosotros sabemos cuál sería el ámbito ahora de G. El ámbito de G sigue siendo el mismo. ¿Ven? Todas las imágenes van desde 5 a más infinito. Entonces, como en este caso el codominio de G es distinto al ámbito de G, entonces no es sobreyectiva. Voy, ahora sí, ves, ahí es un contraste. En este ejemplo, vean esto, el codominio era justamente el ámbito, nos iba a funcionar, y en este otro, R. Entonces ahí nos van a sobrar en el ámbito todos estos elementos de aquí abajo y no pueden sobrar. La idea es que sea al menos con una preimagen o que se repitan. De aquí para arriba todo se repite. La única preimagen única es la del 5, que es la imagen que es el 0, su preimagen. De ahí en adelante todos tienen dos valores. El 10 está relacionado a un X negativo y a un X positivo. Y voy a leer un momento. Y les muestro el ejercicio aquí. Sobreyectiva. Ok, no le estoy entendiendo muy bien la pregunta. Realmente, uno para que sea sobreyectiva, uno tiene que, o le tienen que dar el codominio de tal forma que le calce con su ámbito. Espero que eso ya estemos claros. Un par de ejemplos y, no sé, podemos sacar más todavía. Entonces, con esto ya tendríamos que ser sobreyectiva. Ahora que vamos a pasar a biyectiva, si se quiere adelantar esa parte, biyectiva no puede tener dos preimágenes. Entonces, para que funcione, nosotros tendríamos que cambiar el dominio. Hay un dominio máximo, pero tendríamos que hablar de un dominio. Por ejemplo, este lado de la gráfica. Este lado de la gráfica es una relación 1 a 1. Un elemento con un elemento, un elemento con un elemento. ¿Ven? O este otro lado de la gráfica, así como lo estoy recortando en la pantalla, es
una relación 1 a 1. Entonces uno define el dominio de menos infinito a 0, de 0 más infinito, o de 2 a más infinito, y su respectiva imagen, para que todos los valores estén incluidos. Ya vamos para allá. Si la duda anda por ahí, ya vamos. Ok. Lo que dije le sirvió. Sí, está bien. Sí. Realmente decir que una lineal siempre va a ser biyectiva no es tan correcto, porque nosotros podríamos tener una función lineal. eh, Vamos a ver cómo podemos joder este ejemplo. Bueno, no, si nosotros intentamos cortarlo, tendríamos que restringir el dominio. Ah, ok. Ok, ya sé, sí. Si el dominio lo redefinimos de 1 a 5, pero su ámbito es R, su codominio es R, entonces ya no nos va a servir. Ya no vamos a poder hacer la biyectiva porque no se está cumpliendo la segunda condición de que sea sobreyectiva, ya que el ámbito no coincide con el codominio. El codominio no coincide con el ámbito. Ven, como en este ejemplo lo que quiero decir es que el ámbito está aquí. Aquí está el ámbito, de aquí a aquí. Pero si nosotros de codominio nos dicen, bueno, de dominio de 1 a 5 y de codominio R, entonces ahí esto no es sobreyectiva. Entonces tiene que cumplir las dos para ser biyectiva. Ajá, y ok. Esta que acaba de hacer o la anterior. Ah, ok, el anterior, me imagino. Ajá. Puede ser que no caiga en ninguna categoría. Muy bien. Porque en este caso no es sobreyectiva. Vamos y revisamos si es inyectiva y tampoco es inyectiva, porque hay dos valores, una imagen tiene dos preimágenes distintas, eso es todo. ¿Ven? Si lo quisiéramos ver como una función, aquí tenemos x que son 0, o sea, donde no hay preimagen, x que son 1, donde hay una preimagen, y x que son 2, donde hay 2. Pero para cumplir con inyectiva necesitamos este caso. Y para cumplir con sobreyectiva necesitamos este caso. No una mezcla de los tres, eso no nos va a servir. Podemos hablar un rato de esto para que quede totalmente claro. Esta parte es son reglas muy exactas, ¿ok? Entonces, aquí tengo que desactivar este, si no los tengo que borrar así. Bueno, y este también era un ejemplo. Si siguen con dudas, me dicen, porfa, esta parte es así. Entonces eso no cae en ninguna categoría, eso está muy bien, entenderlo así. Ok, vamos a ver qué otro. Ya prácticamente nos queda una palabra para definir el restante, ya que está la función sobreyectiva. Y si nosotros vamos, antes de ver más ejemplos, los ejemplos buscan relacionar las cosas. ¿Es inyectiva, es sobreyectiva, es biyectiva? Entonces veamos el que nos hace falta. Biyectiva, bi de 2, para que se acuerden de esa forma, incluye las dos anteriores. Eso es una buena palabra, una buena forma de resumirlo. Entonces sería, aquí está el texto. Ya le cambié color. Al mismo tiempo, pongámoslo así, no entiendo eso muy bien. Para hacer biyectiva, ¿será que puedo cambiar? ¿Qué es esto?
Para ser biyectiva tiene que ser sobreyectiva e inyectiva al mismo tiempo. Entonces, para que sea biyectiva tiene que cumplir las dos anteriores. Las dos anteriores ustedes ya las conocen. Entonces, este sería a partir de los dos casos anteriores. Hay otra forma, otra cosa para identificar directamente si es biyectiva. Para identificar si es biyectiva se da esto. O a cada elemento del codominio o del dominio. Con eso se entiende de que si cada elemento del dominio se relaciona con uno del codominio, entonces ocurre lo contrario, uno del codominio con uno del dominio. Bueno, voy a ponerlo por aquí. Y viceversa. Una relación uno a uno. Bueno, ese es el tercero, entonces ya están todos. Si entendimos este, ámbito igual a codominio, si entendimos el anterior, calcular esas dos funciones y llegar a x1 igual a x2, entonces estamos excelentes. Y también gráficamente uno podría analizarlo. Sí, uno a uno, nadie sobra ni se repite. Muy bonitas. Pongamos ese también. Muy bien. Uno a uno, nadie sobra. Si es que no es ni se repite. Ahí está. La idea es que quede muy claro. Entonces, ya con esto claro, podemos hacer más ejercicios y ahora que involucren las tres cosas. Por ahí en ejercicio sería el ejemplo 71. Vamos a ver, 69, 70, 71. Indique si las funciones anteriores son inyectivas. ¿Para qué así tan sin gracia? Mejor analizar todo. Detrás de esta cosa la barro. Estorba. Una función cuadrática de continuación. Sí. Entonces, en este caso vamos a hacer la pregunta directa. ¿Cuáles son biyectivas? Porque tenemos que ir a analizar las otras dos cosas. ¿Cuáles son biyectivas? Entonces, si nos enfocamos en la A, o sea, la función f, será inyectiva. Inyectiva. Sí, profe. Ok. ¿Y por qué sí? Que claramente no se puede ir a hacer como eso de fx1 igual a fx2, sino como que hay que entender eso. Ajá. Todas las Ningún imágenes. elemento Ajá. o sea, ninguna preimagen tiene dos imágenes.
Ninguna imagen tiene dos preimágenes. Exacto. Ok. Correcto. Voy a escribirlo aquí. Ninguna. Aquí está. Entonces, ahora la otra pregunta, porque ya con respondernos esta sabemos si es biyectiva, sería si es sobreyectiva. Sí, con sobreyectiva. Sobreyectiva, ok. ¿Quién me dice si este es sobreyectivo o no? Sí, ya que como tiene eso de esas flechas significa que es infinito, entonces se ve que abarca todo, Todo el ámbito es R. todo el Ajá. ámbito. Ok, y vamos arriba y nos fijamos que hay una R. Muy bien. Muy bien. Sí. Esta es F. Esa es F, la otra es G y H. Okay. El ámbito de F es igual al codominio de F. Y para el tercer caso, se responde directamente. Es biyectiva. Ya que cumple las dos anteriores. Entonces, eso sería para el caso del AVE, ¿no? Bueno, estos ya están como divididos en partes, así. Son funciones atroces, entonces hay que ir y verlo un poquito más. Pero no hay ningún problema, ya somos expertos en eso. Entonces, ahora este es el B. Y la primera pregunta es que si es inyectiva. Vamos a ver. Aquí tenemos G por aquello y aquí está su gráfica. Va de R a R. ¿Cómo son las imágenes o qué tienen? ¿Cuántas preimágenes? Si es inyectiva porque no tiene distintas imágenes. Ajá, porque no tiene, una imagen no tiene distintas preimágenes, sí. Muy bien. Muy bien, sí. Otra forma es ver que hay ciertos valores en los que tiene una preimagen y hay otros en los que no tiene preimagen, como en estos espacios, ¿ven? Entonces, ya con eso nos damos cuenta que sí es inyectiva. Como lo dijo, está muy bien. Voy a escribirlo así como lo dijo. Entonces, es inyectiva, pero no hay una imagen con dos o más preimágenes. Sobreyectiva. Sobreyectiva, vamos a ver. Aquí de una vez uno va y se fija en el codominio, porque la relación va por ahí, codominio y ámbito. No, porque hay elementos que sobran. Hay elementos del codominio que sobran. Que hay elementos en este intervalo, por ejemplo, y en este. Para que sean iguales, debería decir de menos infinito a un valor por aquí negativo, de este valor, qué sé yo, 1 a 3 abierto, por ejemplo, de 4 cerrado a más infinito, y entonces calza con el ámbito. Pero en ese ejemplo
No. Entonces, se tienen valores del codominio sin preimagen. Entonces no es solamente aprenderse ámbito igual a codominio, sino que hay que entenderlo, hay que entender ese, hay que entender este otro. Y listo. Y la última pregunta se responde con estas dos. ¿Es biyectiva? ¿Sí o no? No, porque no es No, sobreyectiva. porque no es sobreyectiva. Muy bien, vamos, sí. No, pues no es sobreyectiva. En otras palabras, no cumple con uno de los requisitos. Ay, le puse pregunta. No porque hay elementos abiertos. Directamente, sí, con los abiertos uno se puede guiar, pero al final también hay partes, bueno, si es en este, hay elementos donde sobran. Y ahora vamos con el último. Vamos a ver qué tal. Voy a colocarlo por aquí para que se nos haga más fácil esa parte. De ir a buscarlo y así. Entonces, en la C. La C, gráfica de la función h. Y aquí sí usaba la palabra, no usaba la palabra de la g, no usaba el nombre de la función. Entonces, la C. Y empezamos. ¿Es inyectiva? No, profe, Ok, ¿por qué no? porque ahí hay, bueno, como se puede observar como en la curva, hay una Y que tiene dos X. Muy bien, como por ejemplo esta Y tiene un X por aquí y otro X por aquí. Excelente. Sí. Bueno, sería más como la... Es como cuadrática. Dos preimágenes para una imagen. Así que no, este no. No, en la parte cuadrática se tienen dos preimágenes para una imagen. Una imagen tiene dos preimágenes. En algunas, no todas. En realidad aquí hay una única. Tal vez así, entonces no. Entonces en la parte cuadrática vamos a ver, en la parte cuadrática hay imágenes con dos preimágenes. Eso sí es cierto. Es que antes el error fue que supuse que era para todos. Todos los elementos de esta parte, todas las imágenes tenían dos preimágenes. Y no, aquí hay un pedazo como este, en donde solo tienen una preimagen. O sea, cada elemento tiene una única preimagen. Y ahí fue como el errorcillo, pero ya está. Y entonces eso era inyectiva. Ahora la segunda pregunta es sobre inyectiva. Sobreyectiva, ¿será sobreyectiva?
Aquí es donde nos fijamos en esto. No porque va para R, ¿no? Y se excluyen, bueno, sobran algunos elementos. Ok, sobran elementos. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, en este caso no, porque hay elementos que no tienen preimagen. Y aquí quieren hacer una trampa. Tal vez un engaño un poco pequeño, porque realmente aquí les están poniendo R menos E. Ah, muy bien, porque usted se fija, entonces todos los elementos, este es el dominio máximo, está bien definido porque el C no tiene imagen, pero no nos interesa esa parte, lo que nos interesaba era tomar el codominio. Tomamos el codominio R, revisamos y hay elementos que no tienen preimagen, como por ejemplo todos estos de acá, hasta aquí, y este no importa, este no cuenta porque, bueno, no, sí cuenta, en el ámbito es R, este elemento está incluido y este elemento, perdón, este elemento no tiene preimagen, entonces ahí tenemos un problema. Entonces ya con eso nos damos cuenta que no es tampoco sobreyectiva. No, ya que hay valores en el codominio sin preimagen. Ven, está bonito esto. Vamos a ver si hay otro de que es como más calculero. Ah, bueno, el 72 es un poco diferente. Bueno, esto es cuando vienen así divididos, hay que hacer todos recortes. Entonces, 72. Igual este momento, por si tienen dudas, se me está confundiendo con... Profe, perdón, ¿puede Ajá. mostrarme la explicación ahí de inyectiva? Más todo este ejercicio. Ya, gracias. Pues, considere las funciones, ya casi no las funciones. Aquí la pregunta va directo con la sobreyectividad. Considere esas funciones. F va de D a C, G de A a B y H de M a N. Entonces, viene el diagrama de la función F, que sería este, el de la función G y el de la función H. Y determine si las funciones son sobreyectivas. Justifique. La A. Está minúscula. Ahí está. La A. Será sobreyectiva. ¿Cuántas preimágenes tiene las imágenes o una función que es sobreyectiva? ¿Cuántas preimágenes tienen sus imágenes? Al menos. Eso sí sería Solo porque una, ¿no? todas tienen una. Ok, muy bien, muy bien. Sí. Entonces, en este caso, todos tienen una, pero tienen al menos una, cumplen con eso. Sí es sobreyectiva, ya que todas las imágenes tienen al menos una imagen. Ya tienen una. Vamos a escribir con eso.
Esa es la hora la B. Igual yo les tengo que mostrar esto. Bueno, en teoría el codominio es este conjunto y en este también es este. Ya el ámbito uno lo define a simple vista, debería de ser. La B, ¿qué tal? Esa no, Sí, porque hay una porque, imagen que tiene dos preimágenes. ay, yo soy ciego, profe, yo no vi ninguna con dos preimágenes. Esta, la primera. Ah, ya, La está en la 112 otra. también, más abajito. Ah, ya. Ah, ok. Ahí está otra. Ajá. No, no, pero yo pensaba que estaba analizando si es inyectiva en la A, no, So- en la F. sí, solo estamos Ah, ok, ok. si es sobreyectiva. ¿Tiene otra respuesta diferente? Todos están de acuerdo que esa no es sobreyectiva, la G. Pero sobreyectiva es que tenga al menos una, no pongan que tenga más de una, ¿no? Ajá, exacto. Como aquí lo escribí. Sí es sobreyectiva, ya que todas las imágenes tienen al menos una preimagen. Aquí sería al menos una, ajá, una o más. Y en este caso, en realidad tienen una. Es que es como aclarar, sí, sí tienen al menos una, pero observando tienen solo una, no importa. Una o más. Entonces, en este otro, ¿qué sería lo que ¿qué podríamos decir aquí? Esto les Que va a quedar todas las esto. imágenes Sí tienen es, ¿no? una, Sí, sí es. Sí, ajá, y la razón es. que todas las Ajá. imágenes tienen una o más preimágenes. Aquí ocurre ese tema de que uno dice, no, no, pero yo ya lo entiendo, pero al rato me confundo. Entonces, pasan eso. Yo estaba viendo si era biyectiva, no Ah, sobreyectiva. ok, fue ese exactamente. Muy bien, sí. Sí, esto también es otra cosa. Pueden preguntar los tres. Si preguntan biyectiva, están preguntando los otros dos. Yo confundía sobre biyectiva y biyectiva en el colegio. Para mí sonaban igual hasta que entendí que bi era las otras dos. Entonces ya ahí entendí la diferencia. Como con eso me quedó claro. De ahí para siempre. Sí, ella que cumple. Ajá, correcto, Mariana también. Y la C, no sé que ya me estoy respondiendo la C, vamos a ver. La C. No, porque hay una imagen que está sin preimagen. Profe, creo que está muteado. Profe, creo que desconectó el cable. Díganle que desconectó el cable. ¿Alguien le puso un mensaje? Ya se levantó. Yo le puse un mensaje. Listo, listo. Listo. Ok. Qué raro, aquí no me había pasado eso. Bueno, creo que igual son los audífonos. Entonces, si hablo a Alejandra. Fue que yo no la escuché. Sí, que no era sobreyectiva porque había una imagen que no tenía preimagen. Ujú. Ah, Aquí bueno, dos, dos. sí. Ok, escribámoslo así, muy bien, gracias. No, bueno, en este caso no. Pues dos imágenes no tienen preimagen. Listo. Esto, vean, el que lo entiende ya lo puede resolver. Hay
Hay una parte ahí con el ámbito de la función cuadrática, pero ya casi hacíamos función lineal y cuadrática, punto por punto, las cosas que exactas y listo, eso ahí va a quedar claro. Esta pregunta está... Listo. Una más antes de entrar. Esto es de un examen. No lo quiero tomar de aquí porque está feísimo. Este tiene que ser el del 2018, el 14, el 2018. Por cierto, ¿ya vieron que ya pueden hacer otra vez la práctica en el TEC digital? No, bueno, gracias por avisar. Bueno, yo les voy a pasar el link ahí para que más fácil. Es que ellos lo van enviando por correo. Yo voy y se los paso, listo. Sí, ya está habilitado. Igual nos faltan ver unos temas. Yo quiero ver los temas antes de practicar como para que ya tengan la posibilidad de hacer eso. Perdido. Segundo, 2020, aquí está. 2018, 14. 12, 13. No. Dominio máximo. Porque aquí hay valor absoluto. Entonces ya ustedes están por decirme que eso no. No, es del otro. Del 2019. Sí, este es el que yo les dejo y el del 2019 es el que hago yo. Empezado por aquí. El 14, 11, 12, 13, 14. Ahí está el 14. Bueno, yo pensé que era un poco más complicado. Es que al final son 3 valores en el dominio, entonces no hay mucha cosa. Considere la función j. El dominio es 1, 3 y 5 y hay un codominio. Si se sabe que jx es 3x más 2, entonces el codominio c para que la función j sea sobreyectiva corresponde a... Hacemos una pausa para que lo lean, lo piensen. Y me digan qué hay que hacer. Tal vez no la respuesta, sino que tendríamos que hacer. Todos escriben ya lo espero que sí, si no les estoy recordando. ¿Alguien sabe qué pasó con... Entonces, necesitamos o hay que calcular aquí las imágenes de 1, 3 y 5. Eso lo tenemos que hacer para saber cuál es el ámbito. Y entonces el codominio C, para que sea sobreyectiva, tiene que ser igual al ámbito. Así que vamos a definir el codominio como el ámbito. Vamos a encontrar cuáles son esos valores. Decimos, C son estos valores y va a calzar con el ámbito. Y al final va a ser sobreyectiva. Muchas gracias por avisar. Bueno, es un cálculo tal vez no muy corto. J de 1. Recuerden, 3 por 1 más 2, 5. J de 3 es igual a 3 por 3 más 2. 11. J de 5. 3 por 5 más 2. 17. Entonces, la idea para que sea sobreyectiva es que el codominio, que se llama C, sea igual al ámbito de la función J, al ámbito de J, y ese punto está primero. Ahí está. Codominio sea igual al ámbito de J, y el ámbito de J debería ser 5, 11 y 17.
Y entonces con eso sería sobreyectiva. 5, 11 y 17. La B. 5, 11 y 17. Está bonito eso. No era una pregunta. Es que si yo no veo esta pregunta, a ustedes lo que les toca es analizarlo, porque no puedo explicarles como todas las ideas que se generan a partir de que sea sobreyectivo, todas las ideas que se generan con inyectividad, pero con que ustedes entiendan los conceptos, sepan calcular imágenes por imágenes, dominen eso bien, no se les enrede tal vez. El rango, ¿qué es el rango? Es el ámbito, cosas así. Si lo tienen claro, todo bien. A ver, a ver. De aquí, bueno, aquí en el folleto estamos sumergidos en función inversa. Estamos ahí. Aunque ustedes no lo crean, vean. Aquí está 1.13, función inversa. No sé cuál es. Es justamente eso lo que... Sí tienes razón, cuando viene así, solo sustituir y mi respuesta van a ser los resultados de la sustitución. Tienes razón, correcto, pero no puede quedarse con eso, tiene que entenderlo, tiene que entender que al usted sustituir está calculando sus imágenes. Cuando calcula sus imágenes y hace un conjunto con esas imágenes forman el ámbito, porque el ámbito son todos los valores a los que sí llegaron las preimágenes. Y para definir C debería ser igual al ámbito. O sea, C debería tener esos valores, 5, 11 y 17. ¿Ve? Algo así ya es más directo. Sí, ok, excelente, entendió. Creo que los demás también. Pausa esto. Pero veamos esto, ya estamos aquí. Biyectivo. Bueno, en el folleto se devuelve mucho a analizar qué pasaba con tal ejemplo. Era el biyectivo y así. Más ejemplos, función inversa y entra en esta parte como un subtema de sí mismo. Interesante. Considere las siguientes funciones representadas por el diagrama de Venn. Ok, ya están consideradas. Analice las siguientes referente a F y G. F de 1 es 13, F de 2 es 25, F de 3 es 38. Y vean lo que pasa con G, va pasando lo contrario. Más bien, con 13 da 1, con 25 da 2. Ven, se invierten los roles, eso es todo, esa es la gracia de la función inversa. Entonces esto lo vamos a robar de aquí, porque este ejemplo explica la idea principal. Función inversa. Aquí no he hecho un Word para lo de hoy. Sesión. Martes 1 de junio. Ya pasamos la mitad. Estamos justo en la mitad del año. Yo no termino el semestre. Qué raro suena eso. Bueno, pero la UCR va... No, creo que no va ni por la mitad del primer semestre. Sí lo recorté, aquí está. Traemos para acá, pegamos función inversa. Volvemos a esta parte, nos robamos estos dos diagramas de Venn. Venimos, pegamos. Vamos a ir. Aquí está. Esto es lo mismo. Uno puede interpretar esto de esta forma. Quiere decir que la imagen de 1, la flecha lleva hasta el 42, la imagen de 1, ups. Me hicieron el 42, el 4. Pues está malísimo. O no usan eso, 1.44. Creo que sí están usando otra figura. Otra. Sí, porque vaya un poquito arriba en la otra página. Ve que hay abajo del diagrama. Ajá. Ve, hay figura 44. Y lo usan arriba, no. No sé dónde está. Sí. Qué raro, ¿verdad? Porque si no, no calza. No, yo creo que sí se
Se equivocaron. Sí, el referente a FG que están aquí arribita. Este es el folleto del 2018. Yo tengo dos folletos. ¿Será que el otro está? 2021. No, no, dejemos esto como que está raro. Que hay algo raro. Una nota. Ah, es que, bueno, puede ser que haya sido una equivocación, porque creo que lo que hicieron fue como si fuera en línea recta, en vez de hacer todas las cosas. 1.13, 2.25 y así. Sí, buen punto. Está bien. Vaya nota. Qué directo. Bueno, quedémonos con esto. Esto para nosotros también debería representar una función. Entonces, vamos a borrar aquí esta no nos sirve, nos quedamos con la otra. Con solo esta parte. Podríamos decir. Y esto no. Esto no, en los diagramas de no. Para eso mejor escribo función inversa. Okay. Función inversa, ya está. Función inversa. Y eso. Entonces, f y g de la siguiente manera. De la siguiente manera, ahí se quedan. Son, digamos que la imagen, esto, F1 es 13, F2 es 25 y todo eso así. Luego del otro lado tenemos que al calcular más bien G de 13 da este uno que está aquí adentro. Y eso. Todo ocurre lo mismo con todos. F de 4 da 42, pero G de 42 da 4. Entonces, ahí está muy pequeño, así está con un teléfono. Entonces, F es la inversa de G y G es la inversa de F. F es la inversa de G, G es la inversa de F. Ese es el sentido. Vamos a buscar una forma más bonita de hablar de esto. Es que ese ejemplo estaba bonito, nada más que ahí se equivocaron. Y vean aquí, matemáticamente es para todos los X en el conjunto A y para todos Y en B, F de X es igual a Y. Esto implica que G de Y es igual a X. Así es como se define formalmente eso. F a la menos 1, la inversa. Ok, se denota de esta forma. Sí, ya voy a escribírselo yo. F inversa, la menos 1. No, eso no es 1 sobre F, no es prohibido. Prohibido hacer eso. Si no es una anotación para decir es lo opuesto, lo contrario, es la función inversa. Entonces aquí mismo, en ese ejemplo tendríamos esto. Función inversa. F a la menos 1 es G. Y G es la función inversa de F. Eso es lo que quiere decir esto. Si F a la menos 1 es G, entonces es porque G es la inversa de F. Está. Y también ocurre lo contrario, es como mutuo.
luego de eso se tiene que mencionar algo así como que para que f sea invertible, si la función inversa f a la menos 1, si esta función inversa f a la menos 1 también es función y la gracia es que para que esto ocurra, f tiene que ser, como les había dicho, biyectiva, porque es una relación 1 a 1. Vean que en los otros casos, en inyectiva, nos podía sobrar, perdón, sí, habían dos imágenes, era, en la inyectiva tenía o una o cero preimágenes. Ajá. Y cuando le damos vuelta, estamos diciendo que un valor de X tiene una imagen o cero imágenes, pero eso no se puede dar porque los X no pueden quedar así solos. Y luego en la sobreyectiva, lo otro que teníamos era que tenía al menos una preimagen. Y cuando le damos vuelta y esos valores de Y se convierten en X, entonces esas X tienen una imagen o dos imágenes y eso no se podía dar. Entonces la relación perfecta es 1 a 1. Y ahí es donde está lo inyectivo y ahí es donde la función tiene inversa. Ok, el tema del criterio. ¿Qué pasa con el criterio? Dominio y codominio. Entonces, si f va de A a B, entonces f a la menos 1 va de B a A. Se invierten los roles. Todo se invierte aquí. Si tenemos que f de x es igual a y, entonces, sí solo sigue, es como esto implica lo otro y lo otro vuelve a implicar esto. Entonces, lo contrario sería que x va a ser igual a f a la menos 1 de y. En la función inversa, estos valores son como los x y estos valores son los resultados, son las y. Entonces consideren eso, cuando les piden si f va de A a B, ¿cuál es el dominio de la inversa? Entonces es B, porque es lo contrario, el dominio pasa a ser este más bien. Esas preguntas las hacen, tal vez ya ahora no por la modalidad y todo, pero sí se siguen. Y para hacer este procedimiento, que le queda a uno como al revés, entonces voy a escribírselos aquí. Para determinar el criterio, se cambia X por Y, así directamente. Ustedes lo que era X le ponen Y, lo que es Y le ponen X y se despeja Y, como la costumbre, que Y esté solito, Y igual a algo. Entonces hagamos un ejemplo. Si tienen dudas, igual pueden decir. Por ahí son un enredo. Bueno, en unas cosas después ya no era mucho, igual quedó claro, espero. Pero para eso me hacen preguntas para que en serio quede claro. Si tenemos esta función y nos piden calcular esta, f a la menos 1 de x, vamos a hacer lo siguiente. Justamente esto, qué importante termina siendo esto. Se cambia esto, no sé si lo haya acá más.
Para taparlo se cambia X por Y. X por Y y se despeja Y. Eso es todo. Entonces, cambiemos X por Y. Este F es lo mismo que decir Y. Eso representa Y. F de X es como Y. Entonces tenemos Y igual a 3X más 5. Ahora cambiamos Y por X. Entonces quedaría X igual a 3Y más 5. Y el segundo paso, despejar Y. Y este despeje, para ustedes es muy sencillo. Porque no pasamos el 3 a dividir. Cuando les pregunto me dicen eso. No pasamos el 3 a dividir. Lo que está sumando, restando, lo pasamos a hacer lo contrario al otro lado. X menos 5 igual a 3Y. Estamos despejando Y. X menos 5 dividido entre 3. Está multiplicando. Pasa a ir igual a Y. Y aquí, en este punto, es donde esto es el inverso. F a la menos 1 de Y, podrían ver así, en el libro aparece así como F a la menos 1 de Y es igual, esto no lo vamos a hacer así, a Y menos 5 sobre 3. No, ya cuando definimos el inverso, le ponemos F a la menos 1 de X es igual a X menos 5 sobre 3. Este es el nuevo criterio. Esto sería calcular eso. Es esto. Ahí está. X menos 5 sobre 3. ¿Cuánto da F de 2? Aparte de eso. Aparte. Ok, es a partir de eso porque son estas funciones. ¿Cuánto da F de 2? ¿Cuánto daría? Aquí son los mensajes. Profe, ¿sería con el criterio que está allá arriba? Sí, F. Estoy usando Ah, ok, F. serían 11. 11, muy bien. Y los que están escribiendo, muy bien. Bien, F de 2 da 11. ¿Y cuánto es F a la menos 1 de 3? Bueno, no, de 3 no, perdón. Muy feo ese número. De 8. Bueno, es que este número sí quedó feo. De 8. F a la menos 1 de 8. Ok, el montón de unos ahí. Se había visto. 1. Sería 8 menos 5 sobre 3. Y eso es 8 menos 5 es 3 sobre 3 es 1. Estos son 3. Ok. ¿Cuánto es F de 11? ¿Cuánto es F de 11? Perdón, F a la menos 1. ¿Cuánto es F a la menos 1 de 11? Profe, no está dejando ver el criterio. 2. 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué sería 2? Porque se sustituye el 11 en el 11 en la X y pues da 2. Pero si yo le tapé la Porque función, ya la escribió. Profe, digamos que la imagen es la preimagen y la preimagen es la imagen, por así decirlo. Y se invierten los roles, lo mismo y así con tu compañero, ¿verdad? sí que F a la menos 1 es la inversa de F, entonces Ujú. se cambia. Si con 2 me da 11, con 11 me da 2.
Eso es todo. Se cambian ahí los roles. Los X pasan a ser Y y los YX. Aquí se invierte todo. Hasta la gráfica. La gráfica es muy interesante ver lo que, cómo queda. El 8% normalmente me dio dos. Ah, ok. F8, ya que saben cuál era la siguiente pregunta. Te cambié 8 por 11. Sí. F de 8, F8. Ah, no. Esa no sabían ustedes lo que estaban pensando que les iba a preguntar era esto. No sé por qué lo estoy inventando. F de 1. Ahora sí. F1 es 8. Muy bien. 8, 8. Muy bien. Si con 8 me da 1 en la inversa, entonces esta es la inversa de la inversa. Okay. Eso es como dos gemelas, una es la gemela de la otra, pero la otra también dice que esa es mi gemela, no sé, entre dos muchachas que son gemelas. Esa dice, esta es mi gemela, pero la otra dice, esta es mi gemela. Entonces, Espere, en caso de ser gemelos, ¿quién es gemelo de quién? ah, ok, ok. Entonces, si con 8 me da 1, con 1 me da 8 En en la este otra caso, función. ¿quién es la inversa de quién? Sí, ¿cuál sería? ¿Cuál sería Juanito y cuál sería María? Ah, no sé nada. Vean, ya vamos por la... ¿Cuál es esta sesión? Pues, la 10. 11, 11. Esta es la 11, sí, la 10 fue la última. Y aquí ya estamos como en la 12 de la materia del otro. Ok. No, en la 13. ¿Qué poquito dice ahí? 13, porque aquí está la última. Veamos qué pasa con la gráfica. ¿Cuál era la función X? 3x más 3x. 5. 3x más 5. Ok, ahí está 3x más 5. La inversa es... X menos 5 de 3. Muy bien. X menos 5. Ay, no me hizo caso eso. X menos 5 sobre 3. Sí, despejado. Ahí está. ¿Y qué dibujo ahora? ¿Quién se acuerda que había que dibujar aquí para que todo se viera muy bonito? Para que cobrara cierto sentido. La función identidad. ¿Recuerdan haber visto eso? Sesión 11, sí. Función identidad. ¿Cuál es la función? Bueno, de recordar me refiero a que si recordaban la relación que establecían entre las tres, no que si recuerdan la función identidad, porque esas se las expliqué yo, claro que sí la recuerdan. Ahí está. La función identidad es y igual a x. Ahí está. Y todo se ve muy bonito. Esto le puedo cambiar propiedades. Esto es como, esto no lo vemos como función, lo vemos nada más como una guía. Entonces lo vamos a poner así. Entonces, ¿cuál sería f y cuál es f a la menos 1? Aquí, este ejemplo sí está aquí, perdón. A ver, una es verde, esta es verde, concentrémonos en esa. Y la otra es roja. Entonces, ¿cuál es f y cuál es f a la menos 1? F es la verde y F la menos 1 es la roja. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabe Bueno, eso? porque una es como más grande. Bueno, Crece puede más ser bajar rápido. al revés, pero ¿Por qué una crece? ¿Por qué una está más inclinada? Porque la pendiente es mayor. ¿Y cuánto vale la pendiente de la que... ¿Cuánto vale la pendiente? Cada una, ¿cuánto vale la pendiente? la de F 3x
Y bueno, 3. 3, ajá. Y La la F otra es 3. 1/3, un tercio. Un tercio. sí. Aquí está, X 1/3 menos 5/3. Ahí está. Si lo separamos para identificar la pendiente más directamente, sería así. Entonces, esta crece más rápido, esta era F. Ven, aquí se pueden hacer ya muchas cosas. La gracia con y igual a X, bueno, si color ya está por ahí, y igual a X, es que funciona, es como un reflejo. Vean que esta función, al reflejarla sobre y igual a X, cae encima de esta otra función. Eso es lo que pasa ahí. Podemos verlo aquí en GeoGebra. Vamos a ver. Este valor es 5, ese punto sería 0,5. 0 en Y, 5 en X. 0,5. Bueno, ahí los tenía ya recortado. Este de acá es 0 en X, porque es una intersección con Y, 5. Y este otro, este es un ejemplo, nada más con uno de todos los puntos. Es 5, en X es 5 y Y es 0, porque es la otra intersección. Entonces, este punto se refleja perpendicularmente sobre la identidad y nos genera este otro valor. Cada punto hace lo mismo, cada punto. Así que si en un lado tenemos 2, menos 1 en X, 2 en Y, en el otro, aquí, en este punto, tenemos 2, viendo directamente esto, 2, menos 1. Todo se invierte, todo se va invirtiendo, entonces se termina reflejando sobre la función identidad. Corrí esto. Otra función, una más interesante. Bueno, estas que son, que son de grado 3, que hacen como una forma ahí de silla o así, son algo interesante. Vamos a ver cómo la modificamos para que lo que pasa es que la inversa vamos a sacar la inversa de esto, porque no es como que ahora uno escribe aquí algo y la generó, sino que hay que ir a hacerla. No está tan difícil, pero es para graficarla. Otro ejemplo. Aquí no hay espacio, así que vamos por arriba. Si no estoy mal, bueno, Dígalo. decirla yo, bueno, si no estoy Atrévase. mal es raíz tercera de X menos 4. Bueno, raíz cúbica. Casi. Yo creo que casi. Porque si se está imaginando todo dentro de la raíz. De No, X suave. más 4, de X más 4, de X más 4 es. Ajá, esa parte. Ok, muy bien. Esto es P de X, X a la 3 menos 4. Ok. X a la 3 menos 4. Entonces tenemos que Y es igual a X a la 3 menos 4. La primera regla era cambiar X por Y, este por este. Entonces tenemos X igual a Y a la 3 menos 4. Lo segundo, que solo son dos cosas, es despejar. Bueno, hay una primero que todo. Para poder entrar en este juego, necesitamos que sea biyectiva. Así que siempre hay que tener eso presente. Despejar Y. O sea, Y lo metimos ahí adentro, hay que despejarlo. En el caso de todas que sean de grado de grado impar, deberían de ser biyectivas o no necesariamente. Sí, yo le entiendo su punto, por donde va, y la respuesta sería sí a eso. Ajá, pero no sé cómo está definido el codominio. El codominio nos podría joder. Ok. Sí. También depende del código. Bueno, Es que sí, sí. por la parte de sobreyectivo. Okay, X más 4 igual a Y a la 3. Pero sí, se entiende. Y aquí está, raíz cúbica de X más 4.
Igual a y. Ahí está. Igual. Le podríamos decir de una vez que esto es, ¿cómo se llama la función p? P a la menos 1 de x. Es un 3 y vamos a ir a trazarlo. Primero a mano. Hagámoslo a mano, a ver qué tal. A ver qué tal sale. Que lo que le toca hacerlo a mano es como a mí. Entonces, me voy a ayudar con esto. Eso siempre está por ahí. Eso es una buena práctica para las personas que les gusta dibujar. Bueno, de aquí para allá debería ser como así. Terrible. Sí, porque al final como que se separa un poco hacia arriba de esto, lejos del X. Y para el otro lado pasa como por 4. Es como así. Ay, me excedí. Algo así, se ve como, bueno, no sé cómo está la pantalla, reflejada ahí, más o menos. Eso era solo para ver qué tal. Vamos a ver si lo logré. Eso, sí, como que calza. Es un poquito más para abajo. Ok. Entonces nos acaba de quedar como raíz cúbica, que sería elevado a la 1/3, 1 entre 3. Yo no sé poner aquí. Bueno, no me voy a tomar la molestia. X más 4. Y entonces tenemos cuidado con el paréntesis. Y ahí está. X más 4 a la 1/3. Eso es raíz cúbica. Y me quedó exactamente igual. No hay diferencia alguna. Más voy a colocarle la mía. Sería más colocarle la que toca como esta. Ojito. No, mejor esto, mejor esto. Pero sí le quedó Sí, parecida. sí quedó O la sea, idea. prácticamente igual. Okay. Entonces aquí identificamos a esta por la que es P a la menos 1 y esta es P. No lo estamos pegando aquí. Está por acá. Ahí está gráficamente. Parkinson. Qué mal. Siendo sí. Que ojalá no los pongan a dibujar. No es tan fácil. Con esto. Si en matemáticas hubiera que dibujar, no serviría. Sí. Vamos a ver qué tal. ¿Qué podemos hacer ahora? Yo no sé cuál calculadora tiene usted. Modo 7. No, está hablando de otras calculadoras más. Profe, Para generar puntos. Gris. La calculadora gris, gracias. Esta está descargada, pero esta no es gris. Esta cuenta. Esa es la que se refiere. Es que tengo esta y esta. Esta es la que tiene esquina así, pero creo que no. profe, tengo una. No es que, obviamente, no es que me vaya a conseguir una o algo así, sino que las calculadoras programables, ¿cómo son? ¿Qué es? Que son. O sea, nunca he visto una, por eso es que me llaman. No sé. Yo tampoco. Es que tú siempre es como, no se puede usar calculadora programable. Exacto. Y uno se siente bien porque uno no tiene calculadora Ajá. programable. Uno está cumpliendo a gusto, no a gusto, sino porque no le queda otro. Sí, yo soy de esos todavía. Yo tengo una calculadora ahí, bueno, no sé si está aquí, es súper extraña y gráfica, pero no sé si será esa tan elevada a la que se refiere. No me gusta, la verdad, esa calculadora. Se ve como Es que se ve como una mentiras. calculadora normal, no sé cuál es la diferencia. Sí, yo creo que calcula mucho más cosas. La programar es la científica. Esta misma es la programa. Ajá. Ya salimos de dudas varios.
Ah, bueno, en general es la misma científica. Sí, ¿para qué le dicen así? No es como que en serio se programe, sino que ya está programado. Bueno, Sí, la científica. tal vez, no sé, si se podrá Está programar. programado. No, Ajá. es por eso, porque está programado. Bueno, sí. Ok, sigamos. A ver, la función, entonces son equivalentes, es biyectiva y f es invertible. Sí, esto está muy... Aquí. Teorema 12. Ah, ok, falta esto, sí, este es teorema 12. Teorema 12 es importantísimo. 12, teorema 12. Aquí está. Composición de funciones con funciones inversas. Y se pegó esto. Pero aquí ya está. Sea f de a b una función biyectiva. Ok, primero es que es biyectiva. Ellos le dicen que no es biyectiva para que se pueda hacer la inversa. Hay calculadoras que están increíble. Y f a la menos 1 claramente va de b a a. Si uno va de a a b, la inversa va de b a a. Su función inversa. Entonces se cumple que la función compuesta de f con f a la menos 1 de y es igual a y. Y esto, f a la menos 1 de f de x es igual a x. En eso perfectamente pudieron haber colocado una x aquí. Como x en general y un x que está en b, un valor x. X es una variable muda, se le dice, no es como, no importa que sea una x lo que está ahí, podría ser una r, podría ser otra cosa. Pero hacen esto como para hacer referencia de que está en el segundo conjunto, donde van las y's en el original. Pero bueno. Y además, recuerden que, bueno, en el primer caso, donde tenemos f o f a la menos 1, yo siempre les repito que esto es igual a f de y. ¿Y quién es f de y? Si hablamos en un y aquí, nos debería dar un x. Esto debería ser x. Entonces esto debería ser f de x. Pero ¿quién es f de x? Y. Y ya lo demostramos. ¿Sí? Esto nos dio esto. Así salía como la demostración. Igual la otra sale de esa forma. Es simplemente seguir esa regla. Ahí queda demostrado. Lo bonito es verlo como ejemplo. Vean, si tomamos el anterior, x a la 3 menos 4. Ejemplo. Era con p. P de x igual a x a la 3 menos 4 y p a la menos 1 de x es igual a raíz de x más 4. El ejercicio. El anterior, este ejercicio. El enunciado de este no creo, eso lo copié así directamente. Es calcular lo inverso. Ah, ok, que estamos en. Esto es más bien el teorema, sería esta parte. Bueno, en este caso, calcule p a la menos 1 de x. Y también p a la menos 1 de p
Y no importa, en serio, aquí podemos poner una R de R, a ver qué pasa. Entonces, aquí estoy pidiendo que lo calculen. Como les acabo de dar una herramienta, ustedes nada más dicen, este es X, este es R, y ya. Pero vamos a hacerlo con las funciones. Espero que recuerden esto, es que esto les va a ahorrar tiempo, y en serio cuando uno ve como que lo hicieron colocándolas y todo, es como que esto no lo aprovecharon, ¿verdad? Bueno, aquí está todo. En este caso, sería P de P a la menos 1 de X. Y entonces, P a la menos 1 de X es ese criterio, el del inverso. Raíz cúbica de X más 4. Y ahora si colocamos eso en P evaluamos lo que sea, que hay una estrella, entonces colocamos la estrella en P, aquí adentro a la 3 menos 4. Solamente que aquí lo que está es una raíz cúbica, entonces esto, bueno, aquí es igual, no se implica, eso es igual. Eso es igual a esto, es igual a esto, y esto es igual a colocar esto dentro de la raíz cúbica de X más 4, toda la 3 menos 4. Queda como esto se va. De cierta forma se podría ver como que se simplifica o así. Se cancelan. X más 4 menos 4. Y eso es X. Efectivamente, dio lo que estaba aquí adentro. P de P a la menos 1 de X da X. Y este va a dar R. Nada más que lo vamos a hacer. Quise poner R, podía poner X otra vez, pero eso no es importante. Lo que está aquí es lo que va a dar de resultado. Entonces, ahora, esto sería P a la menos 1 y esto es P de R. ¿Quién es P de R? Es P, y colocando una R en las X. R a la 3 menos 4. Y ahora, esto hay que evaluarlo en P a la menos 1. Donde haya una X, colocamos R a la 3 menos 4, solamente aquí. Entonces es raíz cúbica de R a la 3 menos 4 más 4. Esto se va. Y nos queda otra vez el R. Esa propiedad ayuda, realmente posiblemente les ponga una pregunta, aprovechen este teorema y respondan de una vez. Listo. Listo, vamos a ver, vamos a buscar esa pregunta, a ver si es cierto o si pasa muchas veces. Como algo tan nuevo. A veces no lo preguntan, pero a veces sí. Dominio, la función es f por g, la intersección de los dominios, recuerden esas cosas. Bueno, por ahí, en este tal vez no, pero igual ustedes tienen una distribución de puntos. Y así sabemos. Vamos a ver la distribución. La forma. Distribución. Función inversa. Aquí está, determinar la gráfica o criterio de una función a partir de la gráfica o criterio de la inversa. Ajá. Ok, pueden ponerle una imagen y decirle cuál corresponde a la inversa. Entonces tienen que ponerse a dibujar más o menos para hacer eso que yo hice, ver cómo sería la inversa y seleccionar entre los dibujos si es así. Y si es con el criterio, tienen que hacer los pasos que ya les mencioné, de despejar y eso. Invertir X con Y y despejar 1.
verificar si una función dada por C inversa. En otras palabras, si es biyectiva. 2 puntos. Ok, es que este tema lo pueden unir con composición de funciones. Resolver operaciones de funciones dadas y determinar el dominio de la función resultante. Operaciones con funciones dadas. Sí, ahí mismo se puede ver eso. A veces es que lo combino. Pero ahí les queda ese teorema. Ese teorema está muy bien. Ok. Alguna forma jerárquica de saber cuál es el punto en donde la función y su inversa chocan en la función identidad. Sí, obvio, esto pasa. Ajá, puede ser que no pase. Puede ser que no tengamos eso, pero usted está diciendo muy claramente que si ocurriera. ¿Qué dice la función inversa? Aquí está. Veamos, en este caso, este punto, para encontrar este punto de intersección, los dos valores son iguales. Ven que al pasar por esto, cumplen lo que dice y igual a x. Cumplen con esto otro. Este punto, si ustedes quieren saber cuánto vale este punto, la lógica o la idea sería poner x igual a x más 4 a la 1/3. Eso está muy bien. Y en realidad esto es de intersección. Esa pregunta es de intersección. Digamos que este es Q. ¿Cómo encontrar Q? Q pertenece a la función P. Q pertenece a P. Q pertenece a P a la menos 1. Y Q pertenece a y igual a x. Entonces podríamos tomar estas dos porque esta nos va a sobrar. Si Q pertenece a P, quiere decir que Q es de la forma de la función P. X a la 3 menos 4. Q es igual a y igual a x a la 3 menos 4. Pero a la vez, Q cumple con esto, y igual a x. Podríamos haber tomado esta y esta. Lo que voy a hacer es, esto es para intersección. Para saber en dónde se intersecan dos funciones, los valores tienen que cumplir las dos funciones al mismo tiempo. Tienen que cumplir con esto y tienen que cumplir con esto. ¿Cómo unimos esas dos cosas en una? Así. Cambio este y por x, porque aquí dice que y es x. Entonces lo cambiamos. Ahora en las intersecciones de funciones lineales vamos a ver esto. Igual es x igual a x a la 3 menos 4. Ahí está. Esto es igual a x, entonces podríamos hacer y igual a y a la 3 menos 4 también. X a la 3 menos x. Pasamos este x a restar como de este lado, pero lo apuntamos de este, no importa. Y entonces, ahora deberíamos de resolver esto. ¿Cómo podemos resolver eso? Creo que la opción única es sintética porque... Bueno, No o fácil. fórmula general. Bueno, no, porque la fórmula general solo sí es cuadrática. Así que sí. Sí, con división sintética. Pues estaría bien. Ajá. Vamos a Porque ver. Ujú, no se puede sacar factor común ni nada. ujú, correcto. Entonces, ahí los posibles divisores y toda esa cosa. O bueno, no se puede hacer. No, sí. No se puede hacer. ¿Qué? Estaba viendo si se podía hacer esto, lo de Sería cambio de variable, pero no se puede. Ajá, no. Entonces,
Ok, con 1. Ya. 1x a la 3, 0x a la 2, menos 1x, menos 4. Y con 1 no creo que sirva. 1 menos 1 más menos 4. Con 2. 1 por 2, 2. Baja el 2 por 1. No, menos 2, no. Sí, no, con este no. La idea es que va a ser que de 0. Bueno, porque antes con el 1. No, 3. No, ese tampoco. Vamos a ver. ¿Será que no es reducible? No, son los de grado 2 que no es reducible. Ah, Sí. Sí, esto no se va a hacer más grande. Más bien, es que x a la 3, x a la 2, eso sería 0, menos 1, menos 4. Estoy dudando ya de lo que hice aquí más bien. Y igual a x. Vamos a... Entonces, ahora este debería estar del mismo lado que este. Entonces tenemos 5xy menos 3y igual a 25x más 7. Un ya factor común, ya casi está. 5x menos 3 igual a 25x más 7. Y esto no lo deberíamos de poder pasar a dividir así nomás, porque si x vale 3/5, no podemos. ¿Y por qué es que sí lo voy a hacer? Alguien que me diga por qué sí lo voy a hacer. Si vale 3/5, no se puede. Porque se está excluyendo arriba en el codominio 3/5. Ajá, muy bien. 5x menos 3. Sí, aquí tenemos que el 3/5 no se va a evaluar. Cuando le damos vuelta a esto se vuelve nuestro dominio. Y al volverse nuestro dominio son las x en la inversa. Y esta es justamente la función inversa. Aquí la función se llama h a la menos 1. H a la menos 1 de x igual a 25x más 7 sobre 5x menos 3. Muy bien, excelente respuesta. Y no puede decir que ahí está el ejercicio, ahí no queda el ejercicio. ¿Qué falta? Eso es lo que nos están pidiendo. en vez de XZ. Ajá, evaluar Z. Sí, sí, muy bien. ¿Haces eso? Sí, exacto. Es que parece poco, pero sí tiene mucho significado Z. Z es una constante. Ah, Z es 10.000, Z es 20.000, 30.000. Entonces es como si nos hubieran pedido que cuando ya tengamos el criterio, evaluar algo. Y aquí en general nos pidieron que evaluáramos Z, así que h a la menos 1 de Z, de ese valor es 25 por Z,
más 7 sobre 5z menos 3. Y ahí estaríamos. Ven. Bueno, después yo les paso esto, que me falta un paréntesis, y también les paso la razón de ese ejercicio, a ver qué es lo que pasa ahí. Y hasta aquí quedamos por hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo así? ¿Preguntas? ¿Algo?